Amén. Y buenos días a todos que están en línea. Muy bien. Ustedes pueden ver, estamos continuando con nuestro estudio y hoy quisiera abordar el tema de Juan capítulo 1. ¿Qué Juan capítulo 1 nos enseña con respecto a leer el Antiguo Testamento y también el Nuevo holísticamente, cristocéntricamente y holísticamente o orgánicamente, ¿verdad? O integralmente. En esta sección vamos a ver cómo Dios nos enseña a leer su sagrada palabra orgánica o integralmente. O sea, quisiera que viéramos lo que unos textos nuevo testamentarios dicen con respecto a ver a Dios y su sagrada palabra holísticamente. Luego quisiera aplicar lo que aprendamos. Sí. Esta noche tenemos uno o dos ejercicios para entonces ver, estudiar si estamos viendo nuestra relación con Dios en términos más holísticos. En otras palabras, estamos amando y sirviendo y adorando a una persona o estamos obedeciendo un listado de quehaceres, ¿verdad? Para desarrollar este tema, quisiera comenzar por leer Juan 1, 1 y 14. Dice, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. El sábado pasado hablamos un poco sobre Génesis, Génesis capítulo 1 y el movimiento que tenemos aún en capítulo 1, de 1 a 2, 3. Para refrescar la memoria, estaba diciendo que capítulo 1 no debería terminar con versículo 31 de Génesis, sino con 2, 3, porque tiene que ver con la primera semana de la creación. Y debido a las preguntas me desvié y no regresé a la ruta principal, pero allá, hermanos, en griego, en arge, fue ho logos. Como ho es él. L-O-G-O-S. Ho logos. En Génesis capítulo 1, versículo 1, del capítulo 1, como ustedes podrían especular, cómo comienza la Biblia en la versión griega con la misma frase, en arge. Juan, que está empapado en sopa antiguo testamentaria, está haciendo una conexión. Hola. Gracias, mi hermano. Gracias. Oh, huele muy rico. Juan está vinculando Génesis 1:1 con Juan 1:1. ¿Verdad? En capítulo 1 habla sobre la luz y Dios resplandeciendo su luz, etc. ¿Y qué tenemos en capítulo 1? Juan el Bautista habla sobre la luz del mundo. Él no es esta luz, sí, pero está testificando. Hermanos, Juan está sin costuras conectando la semana de la creación con lo que tienen en mente aquí. Rápido.
Porque si estudiamos en el futuro el libro de Génesis, obviamente, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu Santo, Espíritu de Dios, se movía sobre la faz de las tierras. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Vio Dios que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas, llamó a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue tarde y la mañana del primer día. Entonces, vamos a ver cómo Juan 1. En el principio era el verbo. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de él fueron hechas. Jesús no es un demidios, como las sectas creen. Juan está atribuyendo ¿qué? A Jesús, el Logos, que era con la primera persona de la Trinidad, como el creador. Now, uno es creador o criatura, pero no hay nada entre sí. Solo Dios crea. Y Juan está atribuyendo aquí, ¿verdad? Incidentalmente, en Colosenses, el pasaje es un pasaje, si hablas con un testigo de Jehová por más de 5 minutos, va a mencionar, va a mencionar Colosenses 1:15 a 21, inevitablemente. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creados, miren, vean, todas las cosas. Que los testigos de Jehová, hace 30 años, cuando uno tocó mi puerta, ellos en su Biblia interlinear tenían la palabra otras en paréntesis. ¿Por qué los paréntesis? Porque no son, la palabra que se encuentra en el paréntesis no es en el original. Y el propósito de los del paréntesis es para aclarar. Pero los testigos de Jehová, no teniendo un sentido de vergüenza, pusieron aquí, insertaron, porque en él, Jesús, fueron creadas todas las otras cosas. ¿Ven la diferencia? Completamente distorsiona y cambia el sentido. Y lo que pasa cuando ellos tocan la puerta a alguien y vean, no, esta versión griega, esta persona debería saber lo que está diciendo. Ellos no tienen la menor idea que ha cambiado por completo, 180 grados, el significado. Porque en él, ellos dicen, fueron creadas todas las otras cosas. Dios le creó y luego él creó todas las otras cosas. Ustedes ven, en una versión más recién, ya ellos quitaron los paréntesis, pero dejaron la palabra otras. Es engaño. Es engaño del 100%. Eruditos no actúan así. No tienen credibilidad, pero no les importa porque ellos están buscando las ovejas más estúpidas y más solitas. Están tratando de buscar. Porque en él fueron creadas, ¿qué? Todas las cosas. El primogénito es el creador. ¿Ven? Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Pablo está diciendo todo el espectro Jesús ha creado.
Y es esencialmente lo que Juan dice de otra perspectiva, ¿verdad? Que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, es otra manera de decir, todas las cosas fueron creadas por el primogénito, la segunda persona de la Trinidad, tal como la primera persona, obviamente, de Génesis 1 y también de Juan 1, porque hay dos personas. El Logos era o con Dios. Hay dos personas que son Dios. Muy bien. Sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Qué? Testigo de Jehová. Por medio de Él, pero para Él, para glorificarle. Jehová no comparte su gloria con nadie. Comparte su gloria con Él. Sí, porque Él es el creador y el único digno de la adoración. ¿Estamos? Sí. Muy bien. En Él, y Él es antes que todas las cosas versus todas las otras cosas. ¿Ustedes ven la diferencia? Él es antes de todas las cosas, porque el primogénito fue el creador. Pero si vemos a Él todas las otras cosas, ay, ay, ay. Él ahora es entre Dios y la creación, algo entre sí, misteriosamente. Están buscando chavo, disculpen, chavo es puertorriqueño, el dinero de las ovejas que quisieran quedarse en su autoengaño. Trágico, trágico. ¿Ah? Cuando hablé con testigos de Jehová, me trataban de dar los panfletos y les pregunté, ¿quién paga por eso? Oh, nosotros. Mm, no el Watchtower, no, los discípulos, usando mentiras. ¿Para qué? La cuenta bancaria crezca. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Jesús es el punto de referencia, tal y como el punto de la primera y la tercera persona de la Trinidad. Él es también la cabeza del cuerpo, etc. Muy bien. Sí, sí, sí. Entonces, mis hermanos, vamos a regresar a Juan capítulo 1. Ahora, para comparar y contrastar esto con Génesis capítulo 1. En el principio. Génesis 1, en el principio. Era el verbo lo leí. Este estaba en el principio con Dios. Dos personas que son Dios. Todas las cosas por medio de Él. ¿Sí? Concuerda con Colosenses cuando quitamos este paréntesis que no debería estar allá. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas. Jesús es creador. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas. ¿Ven el vínculo con Génesis? Hermanos, les recomiendo, por favor, una serie clásica de la parte de Richard Pratt, Tercer Milenio. Hay una serie de 4 horas. Se llama la serie La historia primigenia.
la historia primigenia. El último curso compartimos unos DVDs de la serie Reino, Pacto y Canon Pactos y Canon del Antiguo Testamento. Esta otra serie es una serie clásica. Y en esta serie él va a comparar con más detalles la diferencia entre la luz que resplandece en Génesis 1 y aquí. Wow. A veces digo que el lenguaje de capítulo 1 de Génesis es lenguaje pactual. Ustedes recuerdan, hay un movimiento de la humillación a la exaltación de la tierra. Aquí también, vean, hermano, cómo comienza. La luz penetra las tinieblas. ¿No es el mismo movimiento? Lo que Juan hace después de 400 años de tinieblas sin palabra de la boca del Señor. Y ahora, wow, hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan el Bautista. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz. La luz. ¿Qué el Antiguo Testamento dice sobre la luz? Y cómo Jesús desarrolla eso cuando en Juan capítulo 8, versículo 12, por ejemplo, él dice que él mismo es la luz. Es la luz. Muy bien. Otro factor que considerar, mis hermanos, cuando hablamos con los de las sectas, especialmente los testigos de Jehová. Los enemigos de Jesús le odiaban. Pero cuando Jesús, por ejemplo, dijo que él era Jehová, ellos buscaban rocas para apedrearlo. ¿Por qué? Él, según ellos, estaba cometiendo blasfemia. Ellos entienden mejor que los testigos de Jehová lo que él estaba declarando. Capítulo 23, Jesús dice, ay de ustedes, los escribas y los fariseos, ¿cómo pueden escapar las llamas del infierno? ¿Por qué no buscaron rocas para apedrearlo? Porque él no estaba en sus ojos cometiendo blasfemia. O sea, nadie podía buscar una piedra para tirar a otra persona por un insulto, pero sí por blasfemia. So, cuando él dijo, Juan 8:58, que él era, ¿qué? Yo soy. ¿Por qué buscaron? Porque él no meramente estaba ofendiéndolos, sino él estaba haciendo esta aseveración. Él era Dios encarnado. ¿Sí? Muy bien. Y Jesús no dijo en ningún lado, oh, no, ¿por qué me apiedran? No, me malentendieron. Nunca dijo eso. ¿Por qué? Él era Dios encarnado. Nunca negó que él, sí, no fuera. No. Ya, estamos. Sí, muy bien. No los veo muy bien debido a esta luz. Entonces no veo lo que sus carnes están haciendo. Muy bien. La luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Juan está hablando de una nueva creación. Muy bien. Vamos a terminar aquí, mis hermanos. Ustedes conocen este capítulo muy bien. Déjenme dos versículos más, muy importantes.
Estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Wow. Y el versículo antes, más a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí, mis hermanos, en este prólogo, que funciona como preludio. Ustedes recuerdan el concepto, ¿verdad? Estamos en un show de Broadway, Nueva York, y la orquesta, hablamos sobre eso el sábado. La orquesta, en el principio del show, ¿qué hace? Toca 30 segundos, 40 segundos de cada canción que está a punto de tocar por completo. Y en Juan capítulo 1 tenemos la función de un preludio. Y aquí estos temas Juan va a desarrollar. Aquí, más a todos que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí es el llamamiento general. Pero aquí, mis hermanos, estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Aquí es lo que se llama un llamamiento eficaz. Si no fuera por este llamamiento y la obra de Dios para regenerarnos, no habría posible que tú y yo le buscáramos. O le buscaríamos. Sí. ¿Ven? ¿Por qué yo nací de nuevo? No fue de sangre, no fue por mi voluntad, no fue por la voluntad de otro hombre, sino la obra de Dios. Sino la obra de Dios. Me recuerdo a R.C. Sproul en una ocasión hablando de la diferencia entre los reformados y el resto de nuestros hermanos en Cristo, ¿verdad? Y todo tiene que ver con una sola palabra o una sola pregunta. Necesitamos ser regenerados para creer y arrepentirse, o creemos y nos arrepentimos para ser regenerados. Ok, dice aquí, estos no fueron regenerados de sangre, ni por voluntad de carne fueron regenerados, ni por voluntad de varón, sino fueron regenerados por Dios, la parte de Dios, para que escucháramos el Evangelio. Entonces, si uno está muerto, no puede responder a nada. Punto. Entonces Dios tuvo que regenerarnos para tú y yo reconociéramos nuestra necesidad de creer y arrepentirnos debido al pecado que habíamos cometido contra Él. Entonces, Él sí va a desarrollar estos temas en el libro. Oh, hermanos. Oh, ay, oh, muy bien. Cuando pienso, estoy aquí semana y media, meramente estoy comenzando. Sigan con los otros cursos. Ustedes van o sea, van a aprender mucho, mucho. Muy bien, ahora mis hermanos, vamos al texto. Oh, sí, por favor. Necesito mis espejuelos para escucharte bien, ¿ah? Sí, siempre me ayuda. Sigue. Em, ¿Micrófono? ya. Ah. En relación, o sea,
Génesis 1, en relación con Juan 1, podríamos decir entonces que el Padre dio la palabra y Cristo creó, hizo la creación. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tres personas, un Dios, creó o crearon todo. El Espíritu Santo estaba, ¿recuerda? Sí, sí, ya. Entonces, en Génesis capítulo 1 y 2, tenemos el Espíritu Santo, es mencionado allá, pero Jesús es mencionado en otros textos. Sí, pero para tú y yo, cuando habramos leído Apocalipsis 22, 21, cuando habramos llegado allá, ya hemos leído que, sí, un Dios, tres personas, creó o crearon, sí, todo, todo. Mm. ¿Estamos? Mm. Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Entonces, versículo 14, tercera parte del capítulo 1 de Juan, 1:14c. Y el verbo se hizo carne otra vez. O, logos, sarx, es la palabra para carne. Sí, se hizo, ¿verdad? Y habitó entre nosotros. Eskenoosen. Es que no sen, es que no sen, es genosen. Suena similar al hebreo, la palabra para morar. Lishkon es la palabra para morar. Ustedes conocen la palabra, no sé cómo pronuncia en español, esquina, shkina, ¿qué? Shekinah. En hebreo, shkina. Lishkon es la palabra. Dios decidió lishkon en el tabernáculo. ¿Verdad? Eso prefiguró lo que iba a hacer en nosotros, lishkon. Shachen es la palabra para vecindario. En la noche no escucho a mis shchenim, mis vecindarios. Un shochen, es decir, un vecindario, shochen, es decir, mora en un, en un lugar. Entonces, Juan parece ser un juego de palabras entre el hebreo y el griego. Semejanza entre sí. Muy bien. Sí. Durante la época, y les testifico, voy a repetir eso si tomamos el otro curso. Me recuerdo la primera vez que estaba en el corte donde tenemos el muro occidental. Y yo pausé y con la mandíbula así. Wow, Dios escogió este lugar para ser el cuartel general de toda la creación. Y luego el Espíritu Santo, no en voz alta, pero sí, pero mejor que eso, Él escogió Lishkon en mí y en ti. Es maravilloso, maravilloso, maravilloso. Y cuando yo estaba pensando eso, wow, Hashkinah de Él se encuentra en cada uno de nosotros. Y pensé, ¿cómo la gente puede pasar esta área sin que cada uno se pare para considerar eso? ¿Y sabe lo que pasó? Dentro de un año yo estaba pasando este muro occidental sin pausar para el corazón, como endurecí, ¿verdad? Yo. Pero sí, ahora pienso en eso más. Dios escogió, ¿verdad? El tabernáculo para Lishkon, es decir, morar allá.
y ahora Él mora en nosotros. Esa Shekhinah, ¿verdad? Jesús quería ser nuestro vecino, mejor ya, mora en nosotros. Mora en nosotros. Muy bien, por eso, cuando Juan dijo en su evangelio que el verbo se hizo carne, ¿qué tenía cronológicamente en mente? Pues él pensaba en el Tanaj. ¿Qué significa Tanaj? Ya ustedes lo saben. Tanaj, siglas, ¿qué significan? Torah, Nevi'im, profetas, y CH, no hay letra, pero Het, sí, Ketuvim, Kaf, Ketuvim. Ketuvim, yo quiero lichtov michtav. Yo quiero escribir michtav es carta. De la palabra katuv es escrito. Algo que está katuv es escrito. Entonces, Tanaj, Torah, Nevi'im y Ketuvim, las escritas o escrituras. ¿No? El Antiguo Testamento consta de 3 secciones literarias. Primeros 5 libros, los Nevi'im. La Nabé es la palabra para profetizar. Nebuah es la palabra para profecía. Nevi'im es la palabra para profetas. Hay una sección de la Torah mosaica, de los profetas y las escritas o escrituras. La misma cantidad de palabras, pero sí, 3 secciones organizadas diferentemente. Muy bien. Orgánicamente, el apóstol Juan, sin duda, también infería al Nuevo Testamento cuando él dice que la palabra se encarnó. Ahora, vemos la palabra como vemos a Jesús. Vamos a hablar un poco más sobre esto. Ahora vamos a usar unos ejemplos. Como una Biblia con solamente los títulos de cada libro, nos ayudarían a ver la palabra de Dios como la es, orgánica. Para ayudarnos, a pensar la Biblia más orgánicamente, por favor, podríamos abrir nuestras Biblias para encontrar la parte donde Coré se rebeló contra Moisés. Sarcásticamente digo, voy a esperar. Pero cuando yo les pido, mi congregación, que ustedes busquen la parte donde Coré se rebeló contra Moisés, ¿qué ustedes instintivamente necesitan hacer si no les doy una pista con respecto a la referencia? Después del pánico, ¿qué necesitan, verdad? Empezar a hacer para ubicar este relato. Imagínense que tuvieran Biblias con solo una referencia, el título del libro de la Biblia. Al abrir sus Biblias sin tener referencias, número 4, tendríamos que pensar en la Biblia orgánicamente. ¿Ven cómo los capítulos y todas las cifras divorcian lo que debería ser considerada como ¿qué? Una sola historia? O sea, al mencionar a Moisés, Coré se rebeló contra Moisés, sabríamos que tendríamos que referirnos a los libros del Éxodo a Deuteronomio y aún más tener un conocimiento cronológico para ubicar este relato específico. Ya, explico. Sí. El Señor me lo enseñó cuando tuve que buscar un verso en un rollo de la Torah. El Señor me aclaró esta enseñanza hace muchos años con la siguiente experiencia.
el pastor de la congregación de judíos mesiánicos que estaba yo frecuentando en Filadelfia, me dio el rollo de la Torá, es decir, el Pentateuco, y me pidió que localizara el relato de Israel quejándose en el desierto en un lugar llamado Verá. Un niño de 12 años de la congregación iba a leer este pasaje para su bar mitzvah. ¿Ustedes conocen la palabra bar mitzvah? ¿Qué significa bar? ¿Qué es? Hijo, excelente. Ben es hebreo, bar es arameo. Mitzvah, ley. Ley. Hijo de ley. Entonces, cuando estaba estudiando en Westminster, me cobraron para enseñarle a leer el hebreo, el cual Dios usó para alimentarme. Entonces, como el Pentateuco hebreo no está dividido en capítulos ni versículos, no se puede encontrar este pasaje a menos que no se piense en el Pentateuco como una historia. Para encontrar el relato de Tevorá, tuve que cuidadosamente desenrollar un lado del rollo del Pentateuco de $25,000. Eso es lo que pagaron. 20, sí, no colones, no pesos, sino dólares. Y comenzaron a leer para establecer algún punto de referencia. Después de leer varios versículos, reconocí que yo estaba leyendo el relato de José cuando se dirigía a Egipto. Luego tuve que determinar si José vivió en mi mente, ¿verdad? Antes o después que Moisés, no teniendo un capítulo ni versículo de referencia sobre el título de cada libro, que es 3, 4 veces más grande que el resto de las palabras. Es la única pista que tenía. O sea, la primera palabra, aquí a la derecha, la primera palabra de un libro es más grande y luego el resto de las letras son más chiquitas, ¿verdad? Luego tuve que determinar si José vivió antes o después de Moisés. No tenían un capítulo ni versículo de referencia, solo el título de cada libro. Me obligó a pensar en el Pentateuco como una sola línea unida, orgánica, de la historia de redención. Piensen, si no tuviéramos cifras, ¿cómo cambiaría nuestra manera de buscar? Entonces, domingo por la mañana, las cifras ahorran horas. Horas. Pero un ateo puede entrar a la iglesia y cuando el pastor dice, por favor, busquen números 11. Él puede, entonces, si él ha leído un libro antemano, puede ir del principio para ver, aquí son los libros y la página cuando comienza. Números, capítulo es el cuarto libro y entonces página 400. Luego voy allá y si yo puedo contar hasta 11, voy a poder encontrar el pasaje sin que piense en los eventos como ¿qué? Algo orgánico. Muy bien. Sabiendo que José, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, vivió y murió antes que Moisés, sabía que tenía que desenrollar un poco más a la izquierda. Recuerden que el hebreo se lee de derecha a izquierda. Hablamos sobre eso, ¿verdad? ¿Por qué nunca decimos, ellos escriban al revés? ¿Por qué? ¿Cómo? Que nosotros escribimos al revés. ¿Quién nació primero? Sí. ¿Quién
escribe al revés. 5,000 años después. ¿Estamos? Muy bien. Cuando mis ojos se enfocaron otra vez en las palabras, reconocí que estaba leyendo sobre la rebelión de Coré contra Moisés y Aarón. Una vez más me vi obligado a pensar en la palabra de Dios como una sola línea en un evento histórico y me pregunté si Coré se rebeló antes que Israel abandonara el monte Sinaí, que entrara al desierto de Parán y que comenzara a quejarse en el lugar llamado Taberá. Muy bien. Unas fotos de Todd Bolin de BiblePlaces.com. Ahora, comparar cada versículo de la Biblia a una gota y tu cabeza a un balde. Una manera en que podamos pensar en la palabra. Cada vez, o que cada versículo que ponen en sus cabezas es una gota cayendo en un balde grande de agua. Mientras caen las primeras gotas en este balde, hacen una salpicadura, pero no parecen caer cerca la una de la otra. Asimismo, cuando comienzan a leer la Biblia, es difícil ver cómo varios de los pasajes leídos están perfectamente, es decir, sin costuras y sin tropiezos, conectados a toda otra palabra en las Escrituras. Sin embargo, si continúan estudiando más pasajes, los cuales comparo con la adición de más gotas al balde, las Escrituras se unirán para ustedes, para nosotros, en una forma que la distancia entre las gotas se hará más corta al fondo del balde. En el transcurso de nuestras vidas, el Espíritu Santo nos muestra más y más cómo los versículos se unen para encontrar su punto focal en Jesús. Toda palabra en la Escritura encuentra su consumación en Jesús, la palabra de Dios, mientras las gotas llenan el balde de una manera perfecta. Desde el principio, comparemos este cuerpo del agua sin costuras que llena el balde a Jesús. Jesús también es el balde. Él es la palabra de Dios, quien se hizo carne. Experimenté eso otra vez. Si han vivido hace menos de una semana, si han vivido en el mismo hogar toda su vida, piensan en su ciudad orgánicamente. Ustedes conocen cómo cada calle sirve para formar secciones de su ciudad, que entonces conectan las carreteras principales. Cuando nosotros llegamos a San Juan, Puerto Rico, en 2006, la primera vez que conducimos a través de la ciudad de San Juan, nos pareció bastante grande la ciudad. Pero al conocer las carreteras principales, el segundo día se achicó. Cada vez que descubrimos otro atajo, generalmente por accidente, la ciudad se achicaba aún más. ¿Piensan en la Biblia así? ¿Ven el Antiguo Testamento y el Nuevo como dos testamentos que formaron un relato histórico de redención que se hizo carne en Jesús? Cuando Pastor me llevó al hotel donde me encuentro, él dijo, mira, aquí, esta puente es tu punto de referencia, allá en el parque. ¿Sabe lo que hice la primera vez que regresé de una tienda? Pasé el puente. Porque la ciudad para mí, inicialmente, es demasiado para ver a una vista. Y cuando después de 2 o 3 cuadras, pasé y
regresé y después de 5 minutos, veía el puente a mi izquierda. No, desde entonces he regresado 5 o 6 veces a mi calle. ¿Y qué pasó con la segunda o tercera vez? No solamente noté el puente allá, sino también más detalles sobre el parque y ahora un letrero grande que está en el edificio. La primera vez no vi este letrero grande de 4 pisos y me imagino si me quedara en el hotel por un año, sabría cuántas ventanas se encuentra en ese edificio. Pero inicialmente es demasiado para una sola vista, ¿verdad? O sea, absorber. Pero eso es lo que pasa cada vez que leemos el mismo texto. Notamos más detalles. Este edificio está más sucio que el otro. Pero inicialmente estamos con la adrenalina buscando el hotel. Es lo que pasa cuando leemos por la primera vez. Pero Dios sí va a remediarnos si continuamos. Si continuamos. ¿Estamos? Muy bien. Sí, hermano. Entonces, bajo esto, es bueno tener esta práctica de leer como un plan de lectura cronológico de la Biblia. ¿Ves? Sí, 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 sí. Si uno quisiera leer varias secciones de la Biblia a la vez, mira, nada puede reemplazar tiempo con el Señor, pero que no olvidemos, es una historia redentora. ¿Verdad? Sí. Ellos no piensan como los budistas, por ejemplo, donde todo es circular. Como los teólogos han dicho, Dios comenzó la Biblia, la historia, en un huerto. Y no nos está devolviendo a ese huerto del Edén. Él nos está llevando de un huerto al otro. Del huerto del Edén al huerto de la Nueva Jerusalén. O sea, mientras tomemos esto en mente, sí, leemos lo que quisiéramos. ¿Sí? Pero es lineal, no es otra vez como los budistas. Si ustedes han hablado con budistas, ¿verdad? Es otra forma de pensar. Sí, pero tú y yo vamos con el paraíso caído allá hacia la Nueva Jerusalén. Esa es nuestra última parada. No el cielo, sino la Nueva Jerusalén. ¿Algo más, mi hermano? Muy bien, muy bien. Sí. Nada puede reemplazar tiempo con el Señor. No importa cómo se haga. Muy bien. Amén. Entonces, ¿dónde estoy? La guitarra. Hace ya muchos años tomé clases de guitarra. Un maestro excelente. Después de más o menos un año y muchas horas de práctica, era obvio para mí y para todas las personas que me escuchaban que después de un año sonaba peor. No fue mi don. No fue mi... Sí. Resultó que la vendí, la guitarra. Yo, no obstante, descubrí algo muy importante ese año. Mientras más toca un guitarrista, más pequeño se le hace el cuello de esa guitarra. ¿Verdad? Que la Biblia, ¿verdad?, se parezca así. ¿Verdad? Que cada día tú y yo hacemos más conexiones entre sí. ¿Estamos?
más que los que piensan que hay un límite de conexiones. Deberíamos hablar cristocéntricamente con respecto a eso, pero no con respecto a eso. Jesús dijo, no, las escrituras testifican de mí. Las. O una pianista. Asimismo, el pianista experimentado no ve su instrumento como uno de 88 teclas individuales, sino como un solo teclado. Mi esposa ha tocado por más de 50 años. Ella nunca, 87, 75, o sea, es una sola piano, un solo piano. Si preguntaras a una secretaria cuántas teclas están en su teclado, es posible que no sepa. Ella ve que un solo teclado. Y cada tecla tiene una función específica. Y todas tienen el fin de qué? Darnos una media de comunicarnos. Muy bien. Estamos hablando de las Biblias diseñadas para leer en un solo año. Que no olvidemos, hay una historia. Debido a esta pregunta, ahora brincamos un poco. Les dije que íbamos a aplicar esto. Luego leamos y pensemos en Santiago 2, 10 a 13, tal y como hicimos con respecto a Juan 1 y 14. Déjenme chequear la hora. Rápido, mis hermanos, este ejercicio y luego en 10 minutos tomemos un descanso un receso de 5 minutos. Primero leo Santiago 2, 10 a 13. Vamos. Vamos a comenzar en el versículo 8. Sí, tenemos tiempo. Si en verdad cumplís la ley suprema conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por... ¿Qué dice? No dice una ley. La ley. Él está pistando aquí de algo que está a punto de desarrollar como transgresores. Porque vean, cualquiera que guarde toda la ley, pero ofenda en un punto, se hace culpable de la mayoría de las leyes. Las leyes con respecto a ese tipo de pecado, no. Pero si ofenda en un punto, se hace culpable de todos. Pues el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de esa ley, en particular, toda la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque el juicio sin misericordia se hará con aquel que no haga misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Muy bien, ahora. Santiago sabía que los rabinos habían contado 613 leyes en la Torá. Como Santiago también sabía que la palabra de Dios se había encarnado, él enseña que cuando violamos una sola ley, no importa que sea en palabra, pensamiento y obra, Dios nos ve violando todas las leyes a la vez. Dios lo ve y Santiago lo ve así porque su sagrada Torá
de 613 leyes, se hizo carne hace 2000 años. ¿Ven, mis hermanos? ¿Ven? Romper una ley iguala a romper todas sus leyes. Cada vez que pecamos en palabra, pensamiento y obra, no solamente estamos violando una o unas leyes de Dios, sino que estamos cometiendo traición cósmica contra Dios. Es rebelión completa. Puesto distinto, cada vez que pecamos en palabra, pensamiento y obra, no solamente estamos violando la ley de Dios, sino también estamos cometiendo adulterio cósmico contra Jesús, la palabra de Dios encarnada. Considerando adulterio humano como ejemplo, cada vez que pecamos en palabra, pensamiento y obra, estamos actuando como el siguiente marido adúltero que un predicador había descrito. Vean, un marido llegó a casa del trabajo un día para confesar a su mujer que acababa de dormir con otra mujer que trabaja con él. Cuando ella comenzó a llorar, él, en estado de shock total, le preguntó: Marida, ¿por qué es tan grave? Dormí solo con una. ¿Por qué te estás volviendo tan loca? Hay 613 mujeres en nuestro lugar de trabajo y solo una de ellas incluso me interesa. No me importa un bledo las otras 612. ¿Quién estaría o queda satisfecho con un matrimonio de este calibre? Nadie. Nadie. Cada vez que pecamos en palabra, pensamiento y obra, hemos violado todas las leyes, porque a la raíz del pecado estamos tratando de encontrar la vida más abundante aparte de Dios y sus provisiones en Cristo. O sea, cada vez que pecamos en palabra, pensamiento y obra, estamos proclamando a Dios y a toda su creación en lo que un cónyuge adúltero está creyendo. Dios, tú no eres suficiente en sí. Tú solo fracasas en satisfacerme. Como nuestra cama no está adecuada, voy a acostarme en otras. La palabra se hizo carne. ¿Qué parte? La palabra se hizo carne. Entonces, cuando tú y yo pecamos, no estamos pecando o violando un código o un listado de qué hacer o qué evitar o qué. Es Dios mismo. Dios mismo. Rápido, no se me olvidó sobre nuestro receso. Ejemplo de David Paulson. Mateo 5, 27 a 30. Leamos lo que Dios dice. Y luego la aplicación de David Paulson, mi profesor. Oísteis que fue dicho. Jesús dice, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que
se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Aquí, David Paulson dice algo fuerte. Si un hijo de Dios tiene sexo con una hija de Dios, no solamente está cometiendo adulterio contra Dios, sino también incesto. No, eso trabaja físicamente, pero también mentalmente. Si uno toma sexo aún en la mente, está cometiendo incesto. Incesto. Um, Ustedes saben, América Latina no es una cultura muy conservadora, ¿verdad? Y qué triste, mujeres, o sea, con la ropa demasiado apretada. Ah, triste. ¿Por qué ellos quieren que los hombres las vean y luego que tengan sexo con ellos en su mente? O que las ven como si fuera ¿qué? Un pedazo de carne. Ayer, mira, feminismo. ¿Por qué los hombres no tratan con más respeto? Pero luego están así, o sea, con toda la piel. Es irracional. Es irracional. ¿Por qué entonces? O sea, y a la vez que los hombres nos vean como personas, como almas, en vez de carne, pero a la vez es triste. Pero por lo menos en la casa del Señor, ¿qué mujer realmente quisiera, o sea, llevar a los hombres a verla como si fuera una vaca o un pedazo en vez de una alma? ¿Verdad? Muy bien. Entonces, cuando pensamos así, ¿cuántos actos de incesto hemos cometido? Sí. Pero yo observo los 10 mandamientos. Y ahora, aplicar este estudio, Jack Miller, el pastor de mi esposa, hace muchos años desarrolló un examen, una prueba por una sola semana. Vean, mis hermanos, por una sola semana, no chismear, una sola semana. No estamos hablando de un año, una década, una sola semana. No chismear. Qué fácil. Empeora. No quejarse por una sola semana. No criticar. Se hace calor aquí, hace calor. No echar la culpa. No hacer excusas. No defenderse. No jactarse. Hermanos, honestamente, ¿quién podría pasar este examen por un solo día? ¿Una sola hora? ¿Un solo minuto? ¿Un solo microsegundo? Qué interesante, como muchos han dicho. ¿Quién nos redimió de eso? El verbo de Dios. El verbo es la respuesta de nuestro verbo. Qué interesante, ¿ah? Hermanos, no sé, cuando yo hablo con alguien que piensa que estoy loco por pensar que Dios me escogió y que no pudiera mantenerme la salvación por más de un microsegundo, le presento esta prueba de la lengua. Y cuando están honestos, ¿qué dicen? ¿Quién podría pasar este examen?
Y eso es el punto. Solo una sola persona pasó este examen perfectamente. Y luego murió por nosotros. Muy bien, terminamos ahora. Sí. Comentario de John Gerstner. John Gerstner fue uno de los maestros de R.C. Sproul. Después de un sermón, una viejita se acerca al pastor Juan Gerstner y dice, pastor, cuando tú prediques sobre el pecado, siento de este tamaño. Cuando tú hablas del pecado así, no me siento bien, no siento de este tamaño. ¿Y qué fue la respuesta de él? Esta poquita medida de autojusticia es demasiado y te lleva al infierno. Aún piensen, oh Dios, siento así en vez de un cerro. Siento así. Eso me va a llevar al infierno para pagar eternamente. Estamos. La palabra se hizo carne. El pecado es contra todas las escrituras. Muy bien. ¿Un receso? Wow. Después de tanto tiempo. Vamos a darles 5 minutos. Ok, muy bien. 5 minutos, hermanos. El tiempo es precioso. Vamos a estudiar por unos minutos Hechos capítulo 26, 1 a 8 en el contexto 1 a 10. Jesús como la promesa singular del Antiguo Testamento. Es lo que Lucas nos enseña aquí. Luego vamos a ver en Hechos 26, 1 a 10, cómo el apóstol Pablo formuló con otras palabras lo que Jesús había enseñado a sus discípulos en Lucas 24. Antes de leer Hechos 26, 1 a 10, no obstante, recuerden el contexto. Debido a la luz es difícil ver la pantalla, yo entiendo. Pero aquí tenemos Cesarea. Mejor. Muy bien. Cesarea. Está en la costa mediterránea de Israel. Antes de que Pablo fuera llevado ante el rey Agripa para hablar, ustedes recuerdan que él se había sido arrestado. El apóstol se estaba pudriendo y descomponiendo en una celda del primer siglo romano en Cesarea. Como ustedes pueden ver, Cesarea es un muelle. Es un muelle. Para ser más preciso, la costa de Israel occidental realmente no tiene muelles naturales. Muy interesante. Hoy día, por ejemplo, al sur de Cesarea hay muelles, pero son artificiales. Tienen muelles muy, 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 muy largos porque los barcos no pueden acercarse a la costa. Entonces tienen que llevar todo por medio de un muelle muy, 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 muy largo. Pero Herodes siempre, como los teólogos dicen, estaban tratando de edificar en los lugares más retantes. Y ustedes pueden ver este muelle, rocas para proteger contra la corriente, etc. Pero aquí Pablo estuvo
arrestado. Herodes, sí, él era medio hebreo, pero él realmente era romano. Y él construyó este muelle de Cesarea para realmente importar la cultura romana. Y Dios siempre usa lo que el hombre ha intentado para malo, para lo bueno. Porque no solamente este muelle fue el punto de la importación del pensar romano, sino también Dios lo usó para enviar los misioneros. ¿Ya? Aún a Roma. Entonces, Pablo está encarcelado aquí en una celda y tenía mucho tiempo. Un segundo. ¿Qué hice? ¿Corté algo? Sí. El apóstol estaba pudiendo, descomponiendo en una celda del primer siglo romano en Cesarea por un periodo de tiempo meramente porque por hacer lo que el Señor le había ordenado. Entonces, no hay punto aquí. Disculpa. Okay. Ahora, no, por favor, ¿dónde estoy? Cambió todo. Disculpen. Un segundo. Ahora. Oh, disculpen. Ahora. Hay una otra foto de Cesarea. Hoy día ellos tienen sus conciertos aquí, ¿verdad? Ese anfiteatro, ¿verdad? Pero aquí ustedes pueden ver la costa. Como estamos viendo la costa occidental, ¿dónde se encuentra la dirección norte? ¿Arriba o abajo? Hermanos, ustedes son de Chile. Cuando la costa está a la izquierda, ¿qué significa? ¿Dónde se encuentra el norte? Arriba, muy bien. Muy bien. Entonces, aquí tenemos la costa y ustedes pueden ver el tamaño de esta ciudad de Herodes. Aquí tenemos lo que se llama hipódromo. Hipódromo es un estadio para las carreras de los carruajes, ¿verdad? Obviamente el caballo es inmundo en los ojos de los hebreos debido a la Torah, pero aquí tenemos un muelle muy, muy, muy inmundo y Dios lo usó para enviar a Pablo hacia Nerón. Muy bien. Entonces, Pablo tenía meses para pensar acerca de lo que él diría cuando tuviera la oportunidad de hablar con este rey Agripa. Willis Beecher dijo lo siguiente al respecto. Era para ocasiones como esta, si alguna, que Pablo formularía cuidadosamente la idea central de su credo. Evidentemente ha sopesado sí, sus palabras y las ha propuesto exactas. Ahora vamos a leer 6 y 7 en el contexto de estos primeros 10 versículos. Entonces Agripa dijo a Pablo, ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, rey Agripa, de que pueda defenderme hoy delante de ti y de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio
si quieren testificar conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví como fariseo. Ahora, por la esperanza de, vean mis hermanos, ¿cuántas promesas Pablo cuenta en la Biblia? ¿Qué significa la? Una. La promesa que hizo Dios a nuestros padres. Soy llamado a juicio. Promesa singular otra vez, cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche, por esta, no estas, esta esperanza. Rey Agripo, soy acusado por los judíos que se juzga entre vosotros, cosa increíble, que Dios resucite a los muertos. Vamos a terminar con 8. Noten que Pablo no dio a Agripa una lista de promesas, aunque sabía que había muchas en el Antiguo Testamento. Dios guió a Pablo a enseñar a Agripa que todo el Antiguo Testamento era, de una manera u otra, una sola promesa, anticipando ver su cumplimiento en la persona y obra del Mesías, el Hijo de Dios. El comentario de Beecher sobre las palabras de Pablo es difícil de mejorar. La esperanza mesiánica, dice, está basada en una promesa. No cierta promesa, sino la promesa. La encuentra su apelación a Agripa, no en muchas buenas predicciones dispersas, sino en la promesa. Y él espera que Agripa lo comprenda. Hablando de su esperanza como cristiano, él la describe como la esperanza de la promesa de Dios hecha a nuestro Padre, y habla de la nación judía, de las 12 tribus, esperando el alcanzar la promesa. De lo que él está hablando, él llama no predicción, sino promesa. No promesa, sino promesa. No una promesa, sino la promesa. La verdad esencial, mesiánica, como él la conoce, se resume en esta fórmula. La promesa de Dios hecha a nuestros padres. Casi 40 pasajes lo contienen. Esta palabra promesa pueden ser citados, además de muchos que tocan este asunto de otras maneras. Y estos pasajes en los que se encuentra la doctrina de la promesa son el centro. Son pasajes sobresalientes del Nuevo Testamento. Ellos afirman que toda revelación acerca del Mesías es el cumplimiento de la promesa. Recalcando, es decir, enfatizando este punto en otros términos un poco diferentes, Beecher dice, Dios hizo una promesa a Abraham y por medio de él a la humanidad, una promesa eternamente cumplida y cumpliendo la historia de Israel, sobre todo cumplida en Cristo Jesús, él siendo aquello que es lo principal en la historia de Israel. Pablo está proclamando lo que Moisés y los profetas habían predicho. Así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Jesús sufriría, resucitaría, y el mensaje del Evangelio sería oído tal y como Agripa lo oía. Muy bien. ¿Preguntas al respecto? ¿Comentarios? ¿Están bien? ¿Sí? Muy bien. ¿Pregunta personal o alguien en Sí, línea? personal. Sí. Em,
respecto de la... ¿Lo escuchan? Sí. Respecto de la educación que tenía, por ejemplo, los hebreos para conocer las escrituras en el Antiguo Testamento, ¿cómo era el proceso de educación que tenía, por ejemplo, la familia hebrea promedio en el Antiguo Testamento como para memorizar o conocer estas escrituras estaban disponibles, ellos las conservaban en su hogar como nosotros tenemos una Biblia? O la memorizaban como, no sé, conozco algunas como comunidades hasidíes que memorizan y memorizan, no sé si será así, Ya. habrá sido así en esos tiempos. Sí, mi hermano. Para ayudarnos con eso, me acuerdo un colega que tengo, se llama Steve. Steve estuvo en Australia por más de 20, sino 25, 30 años. Y en una ocasión, él tenía un estudiante y el estudiante no podía leer, pero quería matricularse. Y Steve rápidamente descubrió que este estudiante no podía leer, pero podía memorizar todo lo que el profesor había dicho. Una persona que está ciega tiene que depender mucho más de su oído, ¿verdad? Este estudiante no solamente podía recordar lo que Steve había dicho en la clase, sino también donde Steve hacía "buh", el hombre podía hacer "buh". Sí. Aún los errores, él podía. No, ¿qué pasó? Como él no podía leer, tenía que depender de los otros sentidos. Y entonces, si estamos hablando de una cultura que no tiene los rollos debido al costo inmenso, entonces, ¿qué iban a no iban a depender más, por ejemplo, de la memoria? No iban a poner la palabra de Dios más a las canciones para recordar. Entonces, tú y yo no pensamos así porque vivimos donde leemos. Estaba hablando con alguien, Alex, el otro día, ¿verdad? Fuimos al mall y Alex se le olvidó el teléfono y no sabía el número telefónico de su amigo. Gracias al Señor tenía mi teléfono y él podía llamar a sí mismo. Pero, ¿qué pasó? Alguien nos estaba esperando fuera del mall para que regresáramos con el café. Pero cuando Alex se dio cuenta de que no te había... sí, hace 40 años yo conocía de memoria todos los números de mis amigos. Pero hoy día, lamentablemente, no tengo memorizado aún los números de mis propios hijos. ¿Por qué? Dependo de un teléfono. Entonces, tenemos que considerar y pensar como si hubiéramos estado en su situación. Cuando uno escucha la palabra y no tiene una Biblia, no tiene algo escrito en todos los lados, entonces va a prestar más atención. Los salmos, sabemos que ellos compusieron los salmos en la forma de canciones para memorizar. Dios lo usó, sí. En los Estados Unidos, debido a nuestra cultura, durante el invierno, a la 1 hay el primer partido de fútbol. Entonces, si uno predica más de 40 minutos, uno busca un gancho para, ¿verdad? Pero hace 2000 años, piensan, no había aire en la casa. Cuando estábamos en las Filipinas, sí, muchos viven con ladrillos, no hay aire, en muchos casos no tienen el dinero para un abanico. ¿Quién quisiera regresar a la casa
a la 1. ¿Por qué nos quedamos en la iglesia para hablar y para tener sermones de 2 o 3 o 4 horas? ¿Qué vamos a hacer? ¿Ir a la casa para qué? ¿Para qué? ¿Para sudar allá? Oh, vamos a sudar acá, pero por lo menos tenemos comunión, ¿verdad? Pero allá en los Estados Unidos, casi como la blasfemia, predicar más de 40 minutos. Porque uno puede ir a su casa de todas las comodidades y su fútbol, su pantalla de 5 metros, ¿verdad? Vivían en otro, otro mundo. Otro mundo. ¿Estamos? ¿Sí? Muy bien. ¿Algo más? ¿Algo más de su parte? Muy bien. Deberíamos. ¿Qué hora es? 15 minutos. Muy bien. Hablando de esta esperanza, la esperanza de llegar a las 9, ¿verdad? Muy bien. Vamos. Esta promesa singular llega pronto. Muy bien. Ahora, déjenme compartir algo con ustedes. Déjenme. Déjenme comenzar ahora y terminar mañana. Pero eso, acabamos de ver todo el Antiguo Testamento de una manera para Pablo como una sola promesa, una sola esperanza que se realizó en Cristo. Pero en otra parte de las Escrituras, y obviamente necesitamos tener una atención balanceada entre sí, Jesús es el heredero de los últimos días postreros de cada promesa antiguo testamentaria. El apóstol Pablo pone el paradigma de Jesús para la interpretación de todo el Antiguo Testamento en términos similares en 2 Corintios 1:20. A los Corintios dijo, porque todas las promesas de Dios son en Él sí, y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Aquí hay unos comentarios de 3 estudios de Biblia. Aquí dice, por ejemplo, estudios de Biblia de English Standard Version. ¿Qué dice con respecto a 2 Corintios 1:20? Las promesas de Dios encuentran su cumplimiento en Cristo, lo que indica que las escrituras del Antiguo Testamento deben leerse como si apuntaran a Cristo. Pablo expresa su acuerdo, es decir, su amén, la forma griega de la palabra hebrea que significa confirmar, confirmando así lo que Dios ha hecho a través de Cristo, a través de Él, no solo al predicar a Cristo, sino también al actuar como Cristo hacia los corintios, incluso cambiar sus planes para ministrarles. Otro comentario de la Biblia de Estudio de la Reforma. En Él todas son así. Cristo cumple todas las promesas de Dios a su pueblo en el Antiguo Testamento y toda nuestra confianza en las promesas de Dios debe provenir de nuestra confianza en Jesucristo como una persona a quien conocemos y de quien podemos descansar. Esas promesas del Antiguo Testamento han empezado a cumplirse con la primera venida de Cristo y serán consumadas en su última venida. Y finalmente, Biblia de Estudio de MacArthur. Todas las promesas de gozo, amor, bondad, perdón, salvación, santificación, comunión, esperanza, glorificación y cielo que Dios hizo en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento también son posibles en Cristo y solo se cumple en Él. Y finalmente, amén. La palabra hebrea de afirmación y confirmación. Pablo les recordó que ellos habían dicho un sí colectivo
Aún MacArthur habla de un sí colectivo a la veracidad de su predicación y enseñanza. Y el Faith Life Study Bible dice finalmente, se refiere promesas de Dios a todas las promesas de Dios en el Antiguo Testamento. Pablo también menciona las promesas de Dios en 2 Corintios 7:1, donde cita una serie de citas del Antiguo Testamento que resultan la adopción de Dios de su pueblo. En otra parte, Pablo se refiere a la promesa de Abraham, de Dios a Abraham. En él son así, indica que las promesas de Dios son verdaderas, confiables y cumplidas en Cristo. Cuando leí esto, mis hermanos, como nuevo creyente, pensé que Pablo se refería a las bendiciones o las buenas promesas. Ahora, todas las promesas, no obstante, significan que Jesús también heredó cada promesa de maldición antiguo testamentaria. Pasé por alto el hecho de que Pablo se estaba también refiriendo a las maldiciones del pacto. Pablo dijo que todas las promesas del Antiguo Testamento, es decir, promesas de bendición y promesas de maldición, encontraban su amén corporal en la persona y obra de Cristo. En otras palabras, cada promesa pactual de maldición antiguo testamentaria que Dios prometía derramar sobre el hombre de aquel tiempo por su infidelidad, subsecuentemente encontró el amén escatológica o escatológico en la humillación de Cristo. Jesús luego es el heredero de los últimos días de cada promesa antiguo testamentaria. ¿Por qué? Todas. Las promesas de Dios son en Él. Sí, y en Él. Amén. Por medio de nosotros para la gloria de Dios. O sea, ya que Jesús fue fiel a su Padre en una tarde de viernes, Él heredó todas las maldiciones del pacto para que Pablo, tú y yo pudiéramos convertirnos en sus hijos para coheredar todo lo que el Dios hombre heredó en el día de Pentecostés. Hermanos, no tenemos mucho tiempo. Piensen. Moisés le prometió a Faraón 10 promesas. ¿Quién tuvo que heredar esas promesas en su totalidad? Jesús. ¿Cómo Dios nos iba a salvar? Él tuvo que tragarse todas las promesas que Adán, tú y yo merecemos. Dios penalizó a Adán, claro que sí. Dios penalizó a Faraón. Dios nos ha penalizado de una medida fuerte, pero no con toda la fuerza de su mano. La totalidad de su fuerza reservó para quién? Jesús. Jesús. Cuando Dios habla de su mano, que está extendida para golpear a Judá, va a llamar a los babilónicos. ¿Les dio toda la fuerza de su mano? No, la reservó para quién? Jesús. Por ende, Adán sobrevivió. Un remanente sobrevivió. ¿Por qué? Porque iba a darle la medida completa a Jesús. ¿Por qué vamos a ver unos egipcios?
Porque Jesús se tragó la totalidad. Él fue tratado como si hubiera roto el pacto en cada punto de la ley. No los veo, hermanos. Me siguen. Ya es un poco tarde. Sí, hermano. Hola, Héctor. Hola, hermano. Oh, gracias. Hola. ¿Ahí me escucha, pastor? Sí, muy bien. Sí. Sí, yo tenía una consulta respecto a lo mismo que estaba hablando usted y retomando lo que usted habló anteriormente de Hechos capítulo 26. Mi consulta es, no se preocupe, y disculpe más. Mi consulta es la siguiente, es cuando usted habla de la esperanza, como Pablo, claro, como Pablo argumentó sopesando cada una de sus palabras frente al rey Agripa, y en base a la lectura secuencial de las escrituras, como usted nos ha explicado en la clase, cómo debiese leerse secuencialmente en el sentido de entender un principio y un fin, mi pregunta es, ¿esto quiere decir que si los judíos hubiesen obedecido a Dios fielmente, como lo dice Hechos 26, versículo ¿Judíos 7, qué? Si los judíos, hubiesen obedecido a Dios fielmente, ¿ahí sí? ¿Me escuchará? ¿Sí? Como lo dice Hechos 26:17 como parte del argumento de Pablo, mi consulta es, y según lo que usted está diciendo, los judíos y el rey Agripa naturalmente debiesen haber llegado al conocimiento de Cristo si hubieran seguido la fidelidad de Dios en el antiguo pacto, conociendo cómo era Pablo, los argumentos que mostraba Pablo, y como Pablo estaba mostrando sus argumentos, ellos en forma natural también debiesen haber llegado a entender a Jesús, al conocimiento de Cristo, de modo de hacer obras dignas de arrepentimiento. Esa es la pregunta. No sé si se me entiende, pastor. no. ¿Podrías poner eso en otras palabras? Tampoco. Héctor, ¿podrías tratar otra ronda, mi hermano? ¿Otra manera? ¿Nadie? Ok, muy bien, muy bien, muy bien. Sí. Ningún problema. Mire, en sencillo, Pablo está explicando sesudamente, está explicando en detalle su argumento ante el rey, y si esto, hasta el rey Agripa. Y cada uno de esos argumentos manifiesta la esperanza que tenía el pueblo. Mi consulta es, y dado que está argumentando de forma, como usted dice, secuencialmente las escrituras, mi consulta es, los judíos, si hubieran obedecido a Dios fielmente, naturalmente tendrían que haber llegado al conocimiento de Cristo. Lo entregaron a los gentiles y estás haciendo una pregunta hipotética. Ah, lo que puedo explicar es el contexto. Pablo estuvo en la cárcel y él estaba explicando a Agripa la razón que él estaba en la cárcel. Y él dice que para él la única esperanza de su pueblo se realizó. Y por ende, él estaba dispuesto a sufrir y estar arrestado y aún dispuesto para ir a Roma. Y aún para contextualizar el Evangelio para Agripa, que tenía, según Pablo, un conocimiento básico de las Escrituras. Pablo está evangelizándole. Pablo está diciendo, estoy aquí ante ti porque yo creo en la promesa. La promesa se hizo carne de las 12 tribus
me salvó y por ende estoy dispuesto a sufrir e irme hacia Roma. Más que eso, mi hermano, no puedo decir mucho porque estamos en la especulación cuando usamos palabras como hubiese, ¿verdad? ¿Alguien podría añadir, Pastor Alex? Quizás se refiere a lo que la Biblia describe o los evangelios describen. Quítate la mascarilla para que Héctor y todos escuchen mejor. Así que quizá se puede relacionar con lo que los evangelios describen como esperaba el reino de Dios. Por ejemplo, Simeón en el templo, la profetisa, si no me equivoco, se llamaba Ana, la que estaba en el templo, o José de Arimatea, que dice, esperaban el reino de Dios. Eran como israelitas fieles, que eran parte de ese remanente que de verdad creía, y ellos, al creer de verdad en la esperanza de Israel, reconocieron al Mesías cuando apareció. Quizá a eso se refiere, no sé si... Sí, ahí. Yeah. Pablo parece estrechar esta esperanza al Mesías. Al Mesías. No es algo esotérico. O sea, la promesa se encarnó. Se realizó la promesa de las 12 tribus. Sí, hermano. Yo tengo una duda respecto a lo que estaba hablando delante, que me confundí un poco. Tengo una idea de más o menos de lo que quiere decir ambas cosas, pero anteriormente dijo la promesa y ahora dice las promesas. Antiguamente, o sea, antes dice la promesa fue cumplida en Cristo. Sí. Y después dice las promesas fueron cumplidas en Cristo. Entonces hay como una... no entiendo qué es las y la. Sí. Y la respuesta, según Pablo, es sí. De una manera, él ve las promesas como una sola promesa. Pero a la vez, él reconoce que sí, hay una multitud, una plétora de promesas. Y hermanos, pensemos, tú y yo vemos un diamante de clase mundial bajo una luz brillante de un museo. Y luego, uno no puede apreciar el diamante de un solo ángulo. Lo que hace, cambia. Y con cada ángulo de 360, él tiene 360 perspectivas o ángulos para ver dentro de la sofisticación de este diamante. De una manera podemos decir, Génesis 1:1, Génesis 1:2, Génesis 1:3, hasta Apocalipsis 22:21. Cada versículo nos ayuda a ver a Cristo y su centralidad a las Escrituras de otra perspectiva. No sé si eso ayuda o confunde. Pablo, por medio de 2 Corintios 1:20, reconoce promesas plurales, pero 26 de Hechos, capítulo 26, él habla de una promesa, una sola promesa. Como que lo sintetiza. Sí, y es la teología desarrollada. Pablo ve a Cristo. Cada versículo enriquece, ¿verdad? La experiencia total del Evangelio o la descripción del Evangelio. ¿Estamos? Hermanos, todavía, después de 25 años de conocer a mi esposa, a veces vamos a estar con otra pareja y mi esposa va a decir algo que no sabía. Ella es una chica muy profunda, ¿verdad? Ella vivió 38 años antes de conocerme. Entonces,
Ella vivió una vida entera, más años que la mayoría de ustedes. Ella vivió antes de que me conociera. Entonces, sí, el otro día ella dijo, oh, no sabía que tú habías trabajado para papá, o tú hiciste papá. Entonces, sí, crecemos en nuestro conocimiento de Dios y lo que ha hecho por nosotros. Y ya, cada versículo, cada capítulo, cada vez que leemos, ¿verdad? El mismo capítulo nos ayuda a profundizarnos en lo que significa conocer a Él y ser conocidos por Él. ¿Estamos? ¿Estamos? Muy bien. Yeah. ¿Preguntas de su parte, mis hermanos? Muy bien. Si no me equivoco, ya está cerca de las 9, ¿verdad? Oh, wow. Entonces terminamos. Sí, terminamos. Piensen, si ustedes quieren, en el Antiguo Testamento. Vamos a hablar sobre eso mañana. Pero piensen en las promesas antiguo testamentarias y cómo Jesús tuvo que ser el heredero de todas las promesas, y especialmente las promesas de la maldición, para que tú y yo fuéramos ¿qué? Eximidos de esas promesas de la maldición. Y todo eso tiene que ver con el pacto. Muy bien, gracias por la paciencia. Ah, ah, ¿Orarías por nosotros? Sí. Este hombre tiene un corazón lleno. Sí, muy bien, hermano. Muy bien. Oremos. Padre Santo, gracias te damos por tu amor, gracias te damos porque permites que cada día nos llenemos más de tu palabra, que cada día más podamos entender tu sacrificio vivo, Padre. Gracias porque has tenido misericordia. Gracias por tu maravilla, Señor. Permite que sigamos aprendiendo, permite que sigamos, Padre, creciendo en ti, en el conocimiento de tu palabra. Bendice a nuestro pastor, bendice a cada uno de los que estamos estudiando, Padre, y permítenos llenarnos de ti. Gracias por tus maravillas, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.